Muchas veces se habla de la psicología como si fuese una especie de oráculo que lo sabe todo. Por otro lado, la creencia de que lo que dice la psicología refleja fielmente la realidad contrasta con otra idea muy extendida, que la psicología no es nada más que un conjunto de opiniones totalmente subjetivas. En definitiva, hay una pregunta que genera bastante desacuerdo. ¿Puede la psicología ser objetiva? Este vídeo trata sobre cómo podemos responder a esa cuestión sin caer en las soluciones facilonas a las que se suele recurrir al hablar sobre esto. Para empezar, debemos tener en cuenta que las palabras objetividad y subjetividad pueden significar cosas muy diferentes dependiendo de cómo las usemos. Por ejemplo, en cada una de estas dos frases la palabra subjetiva tiene un significado distinto. Es cierto que en las dos frases se pone énfasis en que la persona que habla tiene un elemento psicológico que está separado del mundo que está a su alrededor, pero en la primera frase, la subjetividad es una manera de existir radicalmente separada de la realidad material que nos rodea, mientras que en la segunda es una cualidad asociada a algo que puede ser muy difícil de llegar a conocer o de expresar en palabras, pero que en todo caso no tiene por qué estar separado de la realidad material. O lo que es lo mismo, en la primera frase la subjetividad nos habla sobre lo que en la filosofía se llama ontología, es decir, el modo en el que algo existe, mientras que en la segunda frase nos habla de la epistemología, es decir, el modo en el que podemos llegar a conocer algo. Si creo que en oposición a mi cuerpo material, mi mente es subjetiva, según mi punto de vista, mi mente tiene un plano de existencia distinto al de mi cuerpo material. Es decir, que cuerpo y mente tendrían un estatus ontológico diferente, del mismo modo en el que un dragón del mundo de Harry Potter no existe de la misma manera en la que lo haría un dragón real. En cambio, si digo que mis opiniones sobre mi hermano son muy subjetivas, estoy diciendo que es muy complicado que otra persona entienda por qué pienso lo que pienso sobre él, porque para llegar a comprenderlo completamente tendría que haberse metido en mi piel y haber convivido con él durante años del mismo modo en el que yo lo hice. Nada de esto nos está indicando que estas opiniones mías existan en una realidad metafísica, y como objetividad y subjetividad son términos opuestos, esta diferenciación entre tipos de significados sigue estando ahí si en estas frases cambiamos subjetiva por objetiva. Teniendo en cuenta esta distinción, al primer significado lo llamaremos concepción ontológica de la subjetividad y la objetividad, y al segundo lo llamaremos la concepción epistemológica. Así pues, para saber si la psicología puede ser objetiva, debemos tener en cuenta que objetividad puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto, lo cual significa que por lo que sabemos hasta ahora la respuesta a esta pregunta podría ser sí o no dependiendo de cuál usemos, y eso no sería contradictorio. Primero, empecemos viendo si la psicología puede ser objetiva acogiéndonos a la concepción ontológica del objetivo y lo subjetivo. De esta manera, decir que no se puede hacer psicología de manera objetiva implica que alguien que pretenda estudiar objetivamente un fenómeno psicológico ya tiene la batalla perdida desde el principio, porque el estatus ontológico de ese fenómeno a estudiar está más allá del objetivo, más allá del mundo material. Por el contrario, decir que la psicología sí puede ser objetiva implica decir que aquello que estudia la psicología forma parte del mismo plano de existencia que cualquier cosa que exista objetivamente, desde una mesa hasta un movimiento de mano. Ahora bien, ¿tiene sentido creer que lo psicológico existe separado del objetivo? La verdad es que este punto de vista según el cual una cosa es el mundo objetivo y otra cosa radicalmente distinta es el mundo subjetivo de cada persona resulta muy intuitiva y tiene poder de seducción. La noción de que nuestra experiencia consciente es algo separado del entorno material que percibimos a través de nuestros sentidos es una creencia defendida por muchos pensadores a lo largo de miles de años y ha dado pie a la doctrina filosófica conocida como dualismo mente-cuerpo. En la práctica, esta perspectiva nos lleva a defender la existencia de una realidad totalmente subjetiva, que no depende de ningún elemento objetivo y que por consiguiente está radicalmente desligada de la materia que compone el cuerpo humano o el entorno en el que está situado. Por ejemplo, a partir de este subjetivismo radical, se hipotetiza acerca de la existencia de personas que experimentan los colores de manera diferente, o que viven su vida sin tener una verdadera experiencia consciente de todo eso. Situaciones, en definitiva, que en teoría permanecerían siempre en la subjetividad de la persona, porque no pueden ser comunicadas al ser imposible contrastarlas mediante hechos objetivos. Insisto, en teoría. Sin embargo, sostener este punto de vista da muchísimos problemas, porque si nos ponemos a pensar en lo que implica una separación radical de este tipo, siempre terminaremos intentando explicar el mundo en términos religiosos o esotéricos. Me explico. Una de las presuposiciones en las que se fundamenta la ciencia es que la realidad se basa en el principio de causa y efecto, al menos a nivel macroscópico. Es decir, la idea de que todos los eventos que ocurren tienen un efecto en otros, y a la vez están causados por otros que sucedieron antes. Por ejemplo, una bola de billar se mueve porque algo la ha hecho moverse, y a la vez la trayectoria que describe afecta a otros elementos que la rodean, aunque sea a una escala tan pequeña que no lo notemos. Además, todos los eslabones de esta cadena de causa y efecto forman parte de la misma realidad objetiva, porque defender lo contrario no tendría sentido.
Algo que existe en el mundo material solo puede ser afectado por eventos objetivos. La bola de billar no puede ser impactada por algo que es inmaterial, ni su movimiento puede generar cambios en otra realidad totalmente desligada de la material. Lo que hace el dualismo mente-cuerpo es justamente interrumpir ese principio de causa-efecto proponiendo que algunas partes de la cadena causal forman parte de un plano existencial radicalmente separado del objetivo. A la práctica, defiende que en la realidad objetiva hay brechas conformadas por la consciencia de las personas, que estaría situada fuera del alcance de la materia y por consiguiente no estaría determinada por ella ni por sus cadenas de causas y efectos. Vamos, que la conciencia humana se utiliza prácticamente como sinónimo de alma y se la trata como una entidad ontológicamente diferente a todo lo que nos rodea, que sería lo material. Puede que recurrir al concepto de alma humana para describir científicamente un proceso psicológico fuese aceptable a principios del siglo XVII, pero desde luego no es aceptable hoy en día. Además, sería muy extraño asumir que toda la realidad forma parte de un plano de existencia concreto, con la única excepción de algo indeterminado situado dentro de los seres humanos y que es lo que la psicología intenta estudiar. Es incluso una actitud arrogante asumir que en general toda la realidad responde a las normas de la materia, pero que uno mismo está más allá de esas normas. Básicamente es como si nos hubiéramos inventado una frontera para limitar el alcance del estatus ontológico en el que vivimos, para seguir considerándonos especialitos y en la cumbre de la creación. Pero lo peor es que difícilmente se puede defender que lo psicológico está ontológicamente separado del objetivo sin poner en duda que exista una realidad más allá de nuestras sensaciones y de nuestra consciencia. Si la psicología no puede ser objetiva porque estudia algo que no está en el mismo plano de existencia en el que existe el planeta Tierra, la astrofísica tampoco puede ser objetiva, porque nada nos asegura que la Tierra en sí misma sea algo más que un espejismo. No se puede abrir un boquete así en lo que se considera realidad objetiva y esperar que eso no tenga efectos más allá de lo que hemos definido como no objetivo. Romper por alguno de sus puntos la cadena causa-efecto hace que todo el conjunto se venga abajo. Si el mundo material es un embalse, el dualismo es el sumidero que lo vacía de contenido y que hace que pase de ser lo que existe a ser una circunstancia más. Así que de momento ya tenemos la respuesta a la pregunta inicial ajustándonos a la concepción ontológica de la objetividad. Sí, la psicología puede ser objetiva, porque sostener lo contrario nos llevaría a un sinsentido. Una investigación psicológica basada en fenómenos que existen fuera de la objetividad es imposible de imaginar, porque solo puede basarse en cosas que existen de manera objetiva, desde algo que puede ser observado por el ojo humano hasta declaraciones de un paciente que explica cómo se siente. Por supuesto, algunos de estos elementos a investigar pueden no ser materiales en el mismo sentido en el que lo es, por ejemplo, una grapadora, pero en todo caso siempre son objetivos y forman parte del mundo de la materia, con todas las interacciones que ocurren en ella. De hecho, tal y como veremos, la psicología estudia sobre todo movimiento e interacciones. Eso sí, partiendo de la concepción ontológica, decir que la psicología puede ser objetiva no significa que acierte, tan solo que su objeto de estudio es tan objetivo como cualquier otro elemento de la realidad. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con los estados de conciencia? Es decir, aquello que asociamos al modo en el que nos sentimos en el aquí y el ahora. La naturaleza de la conciencia o su ontología es uno de los temas más discutidos tanto en psicología como en filosofía y en las neurociencias, pero a pesar de ello, sin esperar a que los expertos zanjen el tema definitivamente, la mayoría de seres humanos tendemos a asumir casi automáticamente y desde nuestra infancia que la conciencia es un elemento del que surgen todas nuestras funciones psicológicas, desde la toma de decisiones hasta la capacidad de imaginar o incluso de comunicarnos. Es decir, de manera intuitiva, creemos que la conciencia es algo tan raro y paradójico que a pesar de no estar determinado por el mundo material y sus cadenas objetivables de causas y efectos, sí puede incidir unidireccionalmente en la realidad objetiva. Sin embargo, existen motivos bien fundamentados para asumir que la conciencia no está más allá de la cadena de causas y efectos de la realidad objetiva. En primer lugar, y tal y como hemos visto, no tiene mucho sentido que la conciencia esté fuera del mundo objetivo. Esa separación es muy complicada de justificar de un modo coherente, porque significa que existen determinantes objetivos para todo lo que existe menos para nosotros mismos, lo cual va en contra de las presuposiciones científicas más básicas establecidas por lo menos desde el siglo XIX. Además, si lo pensamos bien, la conciencia se caracteriza precisamente por ser una sucesión constante de referencias al mundo que nos rodea. Lo que sentimos en el aquí y el ahora se compone de sensaciones como el modo en el que el viento nos sopla en la cara, o el roce de unos zapatos que nos quedan pequeños, o el vértigo que nos produce mirar hacia abajo en un ático muy elevado. Incluso cuando cerramos los ojos y nos perdemos en los recuerdos, todas esas experiencias están compuestas por momentos pasados en nuestra relación con el entorno y con los demás. Y todo esto mediado por el lenguaje, que a pesar de no ser algo tangible, forma parte de nuestras dinámicas de aprendizaje en interacción con los demás. En definitiva, una conciencia entendida como no perteneciente al ámbito de la materia y de la naturaleza no tiene sentido.
Pero más allá de la teoría, la práctica también juega en contra de esa idea de la conciencia entendida como una entidad en la que surgen decisiones, el pensamiento y la capacidad para entender el mundo. Existe evidencia empírica que permite sostener lo contrario, que la conciencia no está indeterminada. De hecho, hay indicadores objetivos de toma de decisiones que aparecen centésimas de segundo antes de que surja la experiencia subjetiva de haberlas tomado. Es decir, que se ha visto en personas cómo se inicia una acción voluntaria antes de que aparezca la experiencia consciente de haber tomado esa decisión. Y lo repito una vez más, porque es un descubrimiento bastante inquietante. La decisión aparece de manera inconsciente y la conciencia de haberla tomado viene después a remolque. Aunque parezca extraño, estar en nuestra piel no siempre nos da una perspectiva más realista acerca de nuestra manera de ser y de experimentar lo que nos pasa. Muchas veces ocurre justamente lo contrario, y para eso están los psicólogos, entre otras cosas. Así que ahora toca preguntarse ¿y qué pasa con la concepción epistemológica de la objetividad? ¿Puede la psicología ser también objetiva en ese sentido? Hasta ahora hemos visto que aquello que estudia la psicología forma parte del mundo objetivo, pero eso no significa que a la práctica sea fácil entender qué es y cómo funciona eso que se estudia. De hecho, la psicología investiga una parcela del mundo material, pero no a través de la observación de partes materiales en sí, tal y como lo haría un paleontólogo que clasifica fósiles, sino a través de la observación de interacciones entre partes de ese mundo material. Eso significa que lo que se investiga en psicología nos lleva a pensar en términos algo más abstractos de los que suele utilizar, por ejemplo, un médico. Eso sí, ese salto de abstracción no nos lleva a pensar que lo que estudiamos está más allá de la materia. A fin de cuentas, la existencia de la materia en sí lleva implícita la existencia del movimiento. Y simplificando mucho, lo que los psicólogos estudian es eso, movimiento, procesos de cambio, de adaptación y de evolución personal o grupal. El problema aquí es que las personas conocemos la realidad a través de la subjetividad. Eso sí, en este caso no estamos utilizando la concepción ontológica del término subjetividad, porque tal y como hemos visto, incluso la subjetividad forma parte del mundo objetivo y está sujeto a sus reglas. Estamos usando la concepción epistemológica de subjetividad, con la cual la ciencia no se lleva a matar precisamente. ¿Y qué significa entonces esa subjetividad definida en un sentido puramente epistemológico? Pues es algo tan simple que hasta parece una tontería, que cada persona interpreta la realidad según sus características y según las circunstancias que ha vivido. Una perogrullada prácticamente. En general, las personas que trabajan en algún ámbito vinculado a la ciencia reconocen que por mucho que se intente estudiar el mundo desde una perspectiva neutral, todos los investigadores están llenos de sesgos y de factores que condicionan su opinión sobre las cosas. Y justamente, una de las características de la ciencia es que los científicos ponen en común sus ideas y sus críticas a las ideas de otros para crear entre todos teorías lo más consistentes posible. Un conocimiento que se ajusta a la realidad lo máximo que puede, pero que nunca llega a ser una fotografía exacta de lo que ocurre. Por algo, para realizar investigaciones sobre, por ejemplo, la personalidad, se empieza por estudiar únicamente a las personas, y no por crear una simulación perfecta y a tamaño real de todo el universo. Esto es lo que hace que, en general, en la ciencia ya esté implícita la idea de que no somos capaces de ver las cosas tal y como son simplemente desde nuestro punto de vista personal. La postura filosófica según la cual vemos el mundo de manera totalmente objetiva se llama realismo ingenuo y choca con la manera de trabajar de los científicos, que simplemente asumen que la realidad existe independientemente de si hay alguien percibiéndola, lo cual es muy diferente. Así pues, en psicología y en la ciencia en general, el hecho de tener en cuenta los sesgos del investigador es una parte más del trabajo, y no algo que vaya en contra de la lógica con la que trabaja la metodología científica. Evidentemente, las conclusiones a las que se llega en psicología tienen más posibilidades de ser usadas en discusiones ideológicas o políticas que aquellas a las que se llega, por ejemplo, en investigaciones en física o en química. Y eso hace que sea muy importante no olvidar que una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación de esos hechos. Pero históricamente, incluso las ciencias como la biología o la astronomía han llevado descubrimientos comprometedores para la ideología dominante, y eso no significa que hayan sido simplemente acciones de propaganda. Todo lo contrario, a pesar de haber tenido un contenido polémico, han supuesto un progreso para la ciencia, nos han permitido acceder a un conocimiento más exacto de la realidad. Esforzarse por tender a la objetividad en un sentido epistemológico pasa por intercambiar puntos de vista y explicaciones alternativas a un mismo hecho, lo cual implica reconocer que no todo el mundo piensa igual. Así que, en definitiva, la respuesta a la pregunta de si la psicología puede ser objetiva desde el punto de vista epistemológico es sí, puede ser relativamente objetiva. Y digo relativamente porque una vez hemos superado la concepción ontológica de la subjetividad y nos quedamos con la epistemológica, no tenemos motivos para pensar en términos de blanco o negro.
A la hora de conocer la naturaleza, de la cual los procesos psicológicos forman parte, debemos aceptar que existe todo un espectro de grises. A fin de cuentas, la realidad es siempre más compleja que cualquier teoría científica que intente describirla. Y en cualquier caso, conocimiento objetivo no significa verdad absoluta, de hecho, es la base de la que partimos para cuestionar las supuestas verdades inquebrantables. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Este es un tema complicado y lo más difícil ha sido decidir qué conceptos y explicaciones debía dejar fuera del guión, así que más adelante me gustaría hacer otros vídeos relacionados con cosas que ya han sido mencionadas por encima en este. Como siempre, recordaros que si os ha gustado el vídeo y os interesa ver más contenidos de divulgación sobre psicología, os recomiendo suscribiros a este canal para estar al tanto de lo que voy subiendo. Hasta la próxima.